Con más de 10 años y una serie de entregas poderosas que dan mucho de qué hablar dentro del universo gamer, Assassin's Creed es hoy una de las franquicias no solo más rentables, sino con el fandom más fiel que he visto en mi vida. Bueno, fiel entre comillas, ya que, aunque soportaron muchos tropezones en el pasado, la cosa tocó fondo con la llegada de Assassin's Creed Odyssey, donde el descontento se comenzó a volver más palpable. Elementos RPG, una historia poco interesante para los estándares de la saga, convirtió a este en un buen juego, sí, pero una pésima entrega de la saga asesina. Desde hace años se sabe que Ubisoft encarga el desarrollo de sus títulos a diferentes equipos alrededor del globo. Estos normalmente trabajan en paralelo, con otros haciendo 2 o más juegos de la saga al mismo tiempo. Esto conlleva ciertos problemas, pues hace que los videojuegos no siempre se sientan consistentes unos con otros, y año con año sale uno, algunos con problemas de historia y de continuidad. Encontramos cambios o aportes que por sí solos no hacen la gran cosa, pero pueden llegar a cambiar todo lo que sabemos de la franquicia e incluso aportar algo que llega a ser un error en comparación con lo que ya se estaba haciendo bien. De nuevo, regreso al ejemplo de Odyssey, desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec, que tomó los aportes de Origins pero los retorció metiendo elección de diálogos y cambio de sexo en el protagonista, dos ideas que van en contra de todo lo que Assassin's Creed representa. Hablemos del Animus, un aparato hecho para leer recuerdos, no para modificarlos. Así que poder cambiar las palabras de una conversación que ya sucedió no está bien planteado que digamos, en especial con los propios estándares del mismo aparato. Aunque para muchos, la saga decayó desde Origins. Cada quien tiene su diferente apartado, porque otros te dirán que desde Unity, otros que desde el 3, ahí depende de cada quien. Pero mantengámonos con la gente que lo piensa de Origins. ¿Por qué? Pues porque eso no es un Assassin's Creed. A ver, exactamente ¿qué es Assassin's Creed? En sus inicios fue una sucesora espiritual de Príncipe de Persia. El sigilo era importante, aunque en muchos casos el conflicto era inevitable. La secuela, entrega más aclamada hasta el momento, en realidad retira todos estos elementos y se fue más por la variedad. El sigilo, por ejemplo, bajo la lógica tampoco sería un Assassin's Creed, dejó de tener mucha dificultad a cambio de ofrecer más diversión. Obvio, esto no lo mencionamos porque es la más recordada y tiene a Ezio Auditore, o el Ezio como diría César. Ok, vamos por partes. La franquicia tiene como objetivo situarnos en distintos puntos de la historia, basado en hechos reales que sí sucedieron, aunque sin tener precisión histórica. Pues desde el inicio de la saga de asesinos, existen cambios que buscan adaptar los eventos a la trama principal. Eso no se ha perdido, los fragmentos del Edén continúan siendo parte fundamental de la trama. Por este lado, nada va mal, así que, ¿de dónde viene el problema? Bueno, yo lo adjudico a 2 problemas específicos. Uno y el más importante en mi opinión. Uno, el inicio de la saga nos planteó una serie de sucesos transcurridos en el presente, más concretamente durante el año 2012. Todo fue siguiendo un solo hilo. El equipo hasta logró meter 2 entregas no planeadas, Brotherhood y Revelations. La historia nos clavó a tal punto de que la tercera entrega no hizo menos que crear hype. En 2012, hace 8 años, Desmond Miles cerró su ciclo, dejando a una diosa antigua libre por el mundo con ganas de gobernar. La expectativa se levantó incluso más. ¿Qué es lo que llegaría a pasar? Pues veía y veía que seguía y seguía la historia sin llegar a ningún lado. De pronto la película aparece y en Origins se cambió totalmente el enfoque. Los fans se preguntaron, chinga, ¿qué fue de Juno? ¿Gobernó el mundo? ¿Fue derrotada? ¿La destruyeron? ¿La volvieron a encerrar? Bueno, mis queridos amigos, resulta que la conclusión de esa historia llegó a un cómic. Una historia que no es precisamente popular entre el fandom. No por ser malo, sino porque su distribución y poca publicidad hizo que muchos ni se enteraran de su llegada. La historia que llevamos tanto tiempo esperando ver terminada, de pronto cambió su enfoque. Nos presentaron a un nuevo grupo de protagonistas y ni siquiera se le dio un final digno a lo anterior. No hay respuesta del por qué, pero usando mi sentido común, llego a la conclusión de que fue por culpa de la película.
Seguramente Ubisoft esperaba tanto que fuese un éxito que cambió la trama para que alguien que acababa de llegar por haber visto la película de Aguilar siguiera el hilo de los sucesos y no entraran en un mundo tan distinto con una historia que ya estaba por terminar. Entiendo esto, no es que Origins o Valhalla dejaran de ser Assassin's Creed, es que este cambio de ambiente para los fans que llevan más de 10 años es un golpe duro, y con razón. No solo eso, sino que luego de anualizar la franquicia por 9 años, lo cierto es que la novedad por una nueva entrega es poca. Sí, cambias la ciudad, la época del protagonista, pero fuera de eso es lo mismo, eres un asesino que mata templarios. O eso fue hasta que llegaron las precuelas, los antiguos, precursores de la Orden Templaria, y los ocultos, antepasados de los asesinos. O eso era hasta la llegada de Odyssey, en donde el protagonista no tiene nada que ver con esto. O bueno, hasta la llegada del DLC, un jodido DLC. Pudiendo basar todo el juego en la historia de Cassandra y Darío, prefirieron dejar menos Assassin's Creed en el juego principal y enfocarse más en la mitología griega. No está mal, es muy interesante, pero ya tengo otra franquicia de videojuegos que se encarga de eso, y en cambio meter todo esto en un DLC, siento que fue una mentada de madre, porque era la parte más interesante. Lo vi en cinemáticas en YouTube y me pareció increíble, en serio yo habría pagado por un juego con esa historia. La mitología griega me encanta, pero no sé por qué no hacer algo como Skull and Bones y crear una nueva IP que se encargue de desarrollar todo lo que quieren en algo que no esté obligado a ser parte de un canon ya establecido. Assassin's Creed debería tener más control sobre lo que pueden y no pueden hacer dentro de sus entregas, pero teniendo tantos estudios trabajando al mismo tiempo para sacar juegos anuales, es difícil que todo cuaje. Eso hasta la llegada de Origins, que fue el primero en años desde la llegada de Assassin's Creed 2, que tuvo un año extra de desarrollo, 2016, el año en el que no tuvimos una entrega anualizada de la saga. Curiosamente, fue el mejor juego que sacaron en años y aportó muchísimo al canon global de la franquicia. Y eso después de la película. Sí, cambiaron el enfoque, pero al menos aportaba, y para los nuevos que llegaban les planteaba el origen de la hermandad. Era algo interesante para ambos bandos, pero luego llega Odyssey, que ya expliqué todas sus fallas. En fin, Valhalla, el siguiente. Bueno, según lo que he visto va por el mismo camino que Origins, tuvo su año de descanso. No solo eso, sino que es el mismo estudio y el mismo director. ¡Wow! Eso ya genera bastante hype. Además de desarrollarse después de Origins, los ocultos ya existen y es probable que los veamos en el juego. Ok, hasta el momento todo va bien. Por suerte he podido jugar hace unas semanas una sesión de 3 horas y puedo asegurar que los elementos de sigilo están de regreso sin la molesta limitante de la subida de nivel que fue eliminada y que yo odié en los juegos anteriores. No tanto en Origins, pero en Odyssey fue castrante. En cuestiones de gameplay, no dudo que Valhalla sea más que satisfactorio de jugar. El movimiento, las side quests que ahora van a ser elementos aleatorios y el combate están perfectamente pulidos, siendo para mí, y obvio en cuestión de lo que he probado, un digno sucesor de Origins, por tomar todo lo bueno y quitar toda la grasa que no necesitábamos dentro de la franquicia. Además, contamos con el regreso de Jesper Kyd en la banda sonora y déjenme decirles que es un deleite escuchar todas sus tonadas, son espectaculares. Con todo este conjunto de elementos, puedo asegurar de mi parte, al menos por el momento, que Assassin's Creed Valhalla está de regreso a lo más clásico y personalmente me siento más que intrigado por todo lo que van a ofrecer en esta entrega. Incluso los aportes de la nueva generación me llaman la atención. Sin embargo, existen un par de variantes que no podemos dejar de lado. A mí todavía me tienen preocupado, por ejemplo, la elección de diálogos y el énfasis en crear tu propia historia de vikingos. Es algo interesante para un videojuego, sí, pero para Assassin's Creed me genera mucho ruido. Esto sigue yendo en contra de todo lo que sabemos de la franquicia y del Animus, y desde Odyssey ha sido criticado. Por lo que espero justifiquen esta mecánica para que siquiera tenga sentido, como en su tiempo pudieron llegar a hacer con la elección de 2 protagonistas, como era Aya o Bayek. Aunque en Odyssey dijeron, ay, por aquí no hay que explicar nada, simplemente Cassandra es canon, y nos inventamos otra historia de la nada como si fuera un what if. Pero aquí me gustaría que sí nos explicaran por qué podemos elegir diálogos. Se supone que estamos leyendo una memoria, no creándola de la nada.
Espero en serio estén trabajando esto y no sea solo un reciclaje más, como ya hemos tenido constantemente en la historia de la saga. Recordemos que en el primer juego controlar al personaje se hacía con base en un sistema de marionetas, donde cada botón movía una extremidad del cuerpo, idea que poco a poco, acorde con el nivel de importancia que se le fue dando al Animus dentro de la historia global. Exacto, fue desapareciendo, y eso ya da mucho de qué hablar. Parecen más preocupados por cambiar elementos del gameplay que por seguir la coherencia que nos han hecho seguir durante tantos años. Todo esto continúa en Valhalla, una experiencia que con base en lo que probé y lo que hemos visto, se ve que será un gran juego con una excelente ambientación, volviendo a las ideas clásicas de los viejos Assassin's Creed, y siendo una secuela digna de uno de los mejores juegos de la saga, Origins. Sin embargo, cuenta con un pequeño número de detalles que pueden mejorarse en futuras entregas. Necesitamos nuevamente esa importancia por la cronología de los sucesos, que aquellos seres que luchan por la libertad se sacrifiquen, que más protagonistas dejen de ser solo el personaje en turno, más Altair, más Edward Kenway, más Desmond Miles, más Ezio Auditore, protagonistas que nos importen. Con Bayek el paso se dio muy bien. Esperemos que Eivor sea justo lo que necesitamos en ese sentido. La saga, por mucho que me duela, dejó de ser lo que fue hace años, pero aún hay dentro un poco de ese proyecto histórico detrás. Origins y Valhalla son hasta el momento los mejores ejemplos de cómo renovar la saga, pero Odyssey es otro de cómo puedes arruinarla sin saber lo que estás haciendo, metiendo cosas que no se necesitan junto al gameplay y la propia trama. Al final, esta es una saga tan grande que la decisión la tienes tú como consumidor. Si para ti la franquicia ya no es lo que esperas, no te acerques, porque dudo mucho que regrese a sus orígenes. En cambio, si no eres tan aferrado al pasado y te agradan los cambios, Valhalla sin duda es para ti. Yo personalmente me siento entusiasmado por lo que van a ofrecer en este juego, y aunque no bajaré la guardia por los errores que pueda llegar a tener, la temática y el equipo tras él ya me tienen más que interesado, esperando que siga así hasta su lanzamiento. Y eso es todo. Chicos, dejen sus comentarios aquí abajo sobre qué opinan sobre el próximo lanzamiento de Ubisoft. No olviden que tengo canal de Twitch, pronto me echaré un maratón con todos los juegos de la saga, pronto al lanzamiento de Valhalla. Desde luego, no olviden unirse a la banda de Spider fanáticos como miembros del canal para que pueda continuar con este contenido. Muchas gracias por verme, hasta la próxima. ¡Wow! Lo viste completo, me caes bien, carnal, muchas gracias. Recuerda que puedes darle like y suscribirte si te gustó el video y quieres más de él. Además está la posibilidad de convertirte en miembro y acceder a varias de las novedades que tendré para ti próximamente, incluyendo ver los videos antes que nadie. Muchas gracias por verme.